En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Quiero leer la porción completa para que usted entienda dónde vamos a estar girando y luego le menciono el texto clave. Aleluya. La tiene ahí, Juan capítulo 6, versículo 60. Y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Pues qué, perdón, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: no los he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Padre, tu palabra es viva, eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra cumple, Señor, aquello para lo que fue enviada. Se hace realidad en nosotros porque es poderosa. Tu palabra dice, Señor, que tú mandas y se hace, que tú dices y existe. Gracias, Señor, porque saldremos diferentes. Dame la gracia, la sabiduría, la sazón. Permíteme, Señor, ser el canal de bendición para que tu pueblo, Padre, más allá de repartir, más allá de encontrar una respuesta al mensaje, permitan que tu Espíritu trate con ellos. La gloria te la damos ya, Señor. La gloria te la damos ya y la continuaremos. Te continuaremos dando la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Puede sentarse, amado. Pregunta tema. Si quiere, otra pregunta. Según hace unas semanas te hablaba de qué buscas o cómo tú respondes a aquello que te hablan del Señor. Hoy vengo a preguntarte algo también. ¿Te quieres ir? ¿Acaso tú también? ¿Te quieres ir? ¿Acaso tú también? Es una pregunta. Hay respuesta a ella. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo continuamos respondiendo cuando nos hablan de Jesús? ¿Cómo continúo respondiendo cuando me hablan de Jesús? La vez pasada te mencioné el hecho de esa experiencia de dos discípulos de Juan, oyendo tanto hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos por la palabra en el capítulo 1 de Juan que su actitud o su respuesta ante tanta palabra que venía enfocada en una dirección, que ellos decidieron dejar a Juan el Bautista y seguir a Jesús. Cuando Jesús desnuda el corazón de ellos, decíamos que ellos inmediatamente trajeron una respuesta correcta, una respuesta sincera, una respuesta que confronta el corazón del hombre. Ellos no hablaron: necesitamos sanidad, necesitamos restauración de un matrimonio, necesitamos dinero, necesitamos una casa, un carro, un trabajo. No, ellos se identificaron, vieron la necesidad real del ser humano y dijeron: ¿dónde moras? Algo que provocó que Jesús
les dejara entrar a su morada. Algo que permitió que Jesús los acercara más a Él. Y hablamos sobre eso. Hoy la iglesia tiene la expectativa, o está a la expectativa de ser recogida. ¿Para qué? Cuando seamos levantados, ¿qué dice la palabra? Juan 14 nos enseña, nos recuerda, nos dice que Jesús dijo: no temáis, creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el texto me confronta y me dice: ¿qué tú cuando buscas a Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué buscáis? ¿Me quedo con las cosas que están aquí en la tierra? ¿Quiero una casa artesonada? ¿Quiero un buen carro? ¿Quiero riqueza? ¿Quiero cuentas de cheque? ¿Quiero negocios? ¿Quiero salud? ¿O anhelo la morada del cielo? Mencionaba que no se quedaba en esa relación de intimidad. Le recordé que un Andrés que pasó la noche con el maestro, que tuvo en esa intimidad con el Señor, y entiéndase, amado, cuando hablo de intimidad, esa oportunidad de conocerse, de oírle, estar cerca. Por la mañana estaba buscando a su hermano, Pedro. Y qué hermoso que esa actitud permitió que Pedro pudiera recibir una palabra, cambiándole Dios el nombre de Simón a Cefas. Días más tarde, luego de esa experiencia íntima, y por eso el mensaje de esta mañana, o sea, la primera vez me escuchaste, ¿cómo reaccionaste? Ahora vas a continuar escuchando cómo reaccionas a esa continuidad de Dios. Dijimos que en Marcos, también el capítulo 1, Marcos capítulo 5 me muestra otro pedacito de esa historia. Jesús está caminando a orillas del puerto, a orillas de la playa, y allí se encuentran esos pescadores. En una de las ocasiones, la Biblia me relata que se los encuentra que recogiendo, limpiando, organizando luego de una noche de pesca. Dos de ellos se están remendando, y hablábamos de cómo Dios los llama. Una vez más los llama. Había ya una intimidad, ahora los llamo a un propósito. Vengan, síganme, porque yo los haré pescadores de hombres. Ya no remiendes, ya no resuelvas, ya no inventes, ya no trates de improvisar, porque yo tengo un plan para tu vida. La Biblia me dice también en Marcos 5 una experiencia similar, pero en esta ocasión es solo con Pedro. Toda la noche pescando, toda la noche un fracaso, un sentimiento que lo agolpeó, que lo marcó, que yo me lo imagino tratando de recoger para salir corriendo y no ver esa barca hasta la noche siguiente. Sin embargo, el Señor se le presenta y en su sabiduría lo regresa a la barca, al lugar de la frustración, al lugar de la desilusión, al lugar de la decepción. ¿Y qué ocurrió en aquel lugar? Luego de escuchar una palabra, Pedro da la respuesta que usted y yo debemos de dar, debemos de aprender, debemos de examinarnos si estamos respondiendo de esa manera, porque él dice: mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo respondes a la continuidad de Dios en tu vida? ¿Retas la palabra? ¿La desafías? ¿La analizas? ¿La llevas a un escrutinio matemático? ¿La pasas por los sensores de la computadora a ver si tiene alguna veracidad? ¿O sencillamente la crees? Dice la Escritura que ante esa experiencia Pedro tuvo que llamar a los demás que estaban recogiendo, que se habían quedado en la orilla, porque de lo contrario no hubiera podido subir aquellas redes a su barca, de la cantidad de peces que Dios le estaba dando. Todo el mundo fue alcanzado por la bendición de Dios, porque un hombre decidió en la continuidad del Señor responder afirmativamente. ¿Cómo tú respondes
a la continuidad de Dios. Ahora yo te estoy trayendo una experiencia. Y una vez más Pedro aparece en la historia. En esta ocasión Jesús había comenzado a dar una palabra fuerte. Había empezado a corregir. Ya no solamente se estaba paseando y que la gente se sanara al tocarlo, o que hubiese una bendición con él alzar sus manos, la multiplicación de panes, de peces, la bendición del agua, etcétera, el vino, todas esas cosas. Ya no está siendo así. Ya no hay un sermón del monte que decía, bienaventurados los que se acercan a mí. No, ya comenzaba él a corregir, comenzaba a enderezar. Como diría el mecánico, empezó a darle los ajustes a la maquinaria de tal manera que funcionara a la perfección. Resultado de aquella condición, de aquel mensaje, la gente comenzó a abandonarle. La gente comenzó a irse hacia atrás. Repito, estoy hablando cómo respondes ante la continuidad de Dios en tu vida. Estas personas respondieron de esta manera. Repito, cómo tú respondes. Dice la Escritura que eso asombró a quienes. Sorprendió a los discípulos, a los más cercanos. Sorprendió al ministerio de diáconos de la iglesia. Sorprendió a la junta de gobierno de la iglesia. Sorprendió a los ancianos. Sorprendió a los líderes de las sociedades. Y allá fueron a decirle a Jesús. ¿Está viendo lo que queremos transmitirle, amado? Ya yo había dicho la vez pasada que en el capítulo 2 Juan dice que Jesús no se fiaba de todo el mundo porque Jesús conocía los corazones de todos. Y sabía que él no podía llamar a intimidad a aquel que solamente venía por los panes y los peces. Aparentemente, dentro de ese grupo hay algunos que, aunque no quieren conocer dónde Dios mora, interesante es que se adentran un poquito más. Y usted lo ve que vienen y van. Usted lo viene que se congregan un tiempo, que responden con un gozo, que responden con una alegría. Y de repente están y otra vez vuelven y no están. ¿Qué respondió Jesús ante esa situación? ¿Qué respondió Jesús? Quiero volverlo a ver, quiero volverlo a leer. Y dijo esto: por eso os he dicho que ninguno pues puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La Biblia dice que era necesario que Jesús se fuera porque él enviaría a ¿quién? El Padre enviaría al otro Consolador, el Espíritu Santo, que él nos enseñaría todas las cosas porque él es el que redarguye al mundo de pecado y es el que vino a glorificar al Hijo. O sea que si el Espíritu Santo no trata contigo y conmigo, esta palabra que dice aquí se cumple. Usted y yo no podemos seguir a Jesús por nuestra propia fuerza. Usted y yo seguimos al Señor porque el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y nosotros se lo hemos permitido. Continúo leyendo y dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y la respuesta de Jesús ante ese grupo que se preocupó, que es ese grupo que señaló algo, dice él: ¿queréis acaso iros también vosotros? Una palabra fuerte, ¿eh? Tranquila que yo no te iba a tirar al medio. Te tiró solita. Fíjese la respuesta de Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Comencé diciendo un mensaje recordándote que hay una experiencia de intimidad que provoca una respuesta correcta. Señor, quiero saber dónde moras. Quiero conocer dónde descansas, dónde habitas. Quiero saber, quiero conocerte en esa intimidad. Eso provocó, como ya mencioné, los próximos 2 ejercicios. 20, que no solamente vas a conocer dónde vivo, sino que te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Jesús entonces los confronta a los discípulos, por eso me atrevo hoy a confrontarle a ustedes en una pregunta general. Así que por favor nadie se sienta aludido. Pero me siento libre al hacer la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha tenido esa intimidad y usted ha respondido correctamente a la pregunta del Señor, lo próximo que usted va a hacer es responderme correctamente. Pastor, yo no me voy a ir atrás, aunque la palabra sea fuerte, porque esa palabra es vida en mi vida. Entonces, la única manera, y me disculpa, en que usted me va a responder negativamente es cuando aún en su vida no ha ocurrido lo que anteriormente ya yo expliqué. Cuando todavía usted no está respondiendo a la pregunta de que ¿qué buscas en el Señor? De la manera correcta. Cuando todavía tú estás por los panes y los peces. Cuando todavía tú estás esperando que Dios te dé la pareja, que Dios te dé el negocio, que Dios te dé la casa, el auto, etcétera. Que no quisiera ya ni repetirlo. Cuando tú todavía estás buscando esas cosas, tú le respondes al Señor de la manera que hicieron muchos de sus discípulos. Esta palabra es muy fuerte. Yo me tengo que ir. Usted va a responder negativamente cuando usted está buscando una iglesia que se acomode a su estilo de vida. Cuando usted esté en esa actitud, usted es de los que dice, hasta aquí, Señor, me tengo que mover. Piense en esta mañana. La Biblia me dice a mí cuando yo sigo leyendo esto, que el propósito, oiga bien esto, Pedro le dice que él no se va a mover de su lado, porque en él nada más hay una palabra de vida. Ahora, Pedro le está siguiendo no porque Pedro quiso, tampoco le está siguiendo porque él pueda con sus fuerzas. Pedro le está siguiendo como resultado de un proceso en su vida, la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación se define como el apartarme de este mundo y del pecado y unirme a Jesucristo y llegar a ser uno con Él. Entonces, si Pedro está diciendo, Señor, yo no me voy a apartar de ti, es porque Pedro está pasando, está viviendo y está saliendo de ese proceso en victoria. Entonces, permítame mencionar algo. Cuando usted contesta negativamente ante la fuerte de una palabra, ante la palabra dura, y usted arranca y usted se desprende y empieza a correr buscando ese lugar que se adapte o que cumpla con los requerimientos de su vida, con el estilo suyo de ser, usted está dañando, usted está corrompiendo, usted se está boicoteando a usted mismo en el proceso de santidad que solamente Dios puede hacer en usted. Amén. Traté de ir pausado, lo habrá entendido. O sea, cuando yo le digo a Dios
que no, yo me estoy boicoteando ese proceso. ¿Qué significa esa palabra? Boicotearte es que tú mismo dañas lo que es perfecto en ti. O sea, las cosas van a caminar en tu vida de manera perfecta y de manera ordenada y con un final perfecto y hermoso, pero tú te lo boicoteas de tal manera que se dañó. Tú te lo dañas. ¿Por qué? Porque decidiste que en esta ocasión la palabra no te ibas a someter a ella. Y arrancaste a correr. Entonces Pedro está respondiendo afirmativamente al proceso de santidad. Amén. Amado, aprendo de aquí el que yo no puedo continuar viviendo la vida en el Señor de alguna otra manera que no sea la que Él quiera para mí. No puedo. Tengo que aprender que si yo insisto en servir a Dios a mi manera y no a la manera de Dios, yo no voy a triunfar. Voy a estar dando traspiés. Voy a continuar dando cantazos. Voy a continuar improvisando. Voy a continuar remendando. Voy a continuar en esas altas y bajas. Voy a ver un día donde voy a estar gozoso en victoria, en una presencia poderosa, porque Dios me sigue amando, porque Dios no va a dejar de tratar con el hombre. Pero en otras voy a estar, amado, que no hay quien me beba el caldo, como dicen en buen español. Tengo que aprender a vivir la vida que Dios trazó para mí. Pregunta, pastor. Ajá, dígame, hermano. Es que yo todavía no entiendo el propósito de Dios en mi vida. Discúlpeme, ¿le puedo responder porque usted vino a mí, hermano? Sí, pastor, muchas gracias, respóndame. El problema no es que Dios no te ha dado el propósito en tu vida. El problema es que tú no lo has leído. Porque Él te llamó a ser testigo del reino de Dios en este mundo. No me confunda la magnesia con la gimnasia. No sigamos imitando al ilustre secretario ¿de dónde se me fue? Tanto que lo he dicho en estos días, se me fue el secretario aquel famoso ilustre. Una cosa de justicia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No me lo imite más. No me lo imite. No limite. Entienda lo que Dios está trazando a su vida. Es levantarlo con un propósito. Dios quiere glorificarse en tu vida y en la mía desde que nos llama a tener intimidad con Él. Amén. Y si usted entiende que en la intimidad de Dios está su victoria, entonces todos deberíamos de habernos que sumergido como hacemos en los cánticos. Fíjese que Pedro, al igual que muchos de nosotros, e interesante es, y me tendré que sumergir obligadamente al mensaje del viernes, porque así fue mencionado en un momento dado por el Espíritu el viernes. Pedro no tenía ni otra opción, porque desde el momento de intimidad con Dios le dijo, ya no eres más Simón, ahora eres Cefa. Dios estaba cambiando todo lo que pudiera ser su vida. ¿Por qué usted sabe eso, pastor? Porque en la antigüedad y hasta unos cuantos años atrás, el nombre significaba el propósito de Dios en ti. Y Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, ya tú no te ciñes. Lo que tus padres pensaron no es. Lo que tú pensaste no es. Ahora es lo que yo he declarado sobre tu vida. Pedro no tenía opción para decidir. Pedro no tenía opción para negociar. Y nosotros, la iglesia, en este tiempo deberíamos de aprender
que no es tiempo de negociar. No es tiempo de negociar. Pastor, ¿de qué se refiere? Hoy vemos una iglesia que negocia el tiempo que le dedica. Hoy vemos una iglesia que negocia las finanzas con el Señor. Hoy vemos una iglesia, y no hablo en general, amado, no hablo de la mía. Hoy vemos una iglesia que se atreve a decirle a Dios que esto sí y esto no. Cuando yo acabo de establecer, entiendo que no se trata de lo que yo pueda presentar o de la vida que yo quiera vivir, sino de lo que Dios quiere que yo viva. Y ahí es que está uno de los eventos, una de las cosas más difíciles que el cristiano puede vivir. Y mencioné que necesitaba entrar al mensaje del viernes. Y poco a poco lo iré haciendo y este debe ser el comienzo. Escuché, y espero que usted lo haya escuchado, cuando la hermana, sin ningún temor, sin ninguna palabra que vacilar en su corazón, ningún gesto en la temperatura o en el tono o en la articulación, dijo, aquí hay mucha gente sentada que hace tiempo debieron haberse levantado. Entonces, entendí el mensaje, no era un testimonio para que usted se gozara. Era la revelación de Dios en el plan para algunos de los que estaban aquí. Usted no vino a escuchar un testimonio. Usted vino a escuchar el plan de Dios a su vida. Y comencé a escuchar a una mujer que dijo que desde los 8 años entendía por una experiencia que estaba siendo separada para Dios. Una joven que nos testificó que de ahí en adelante no peleó si tenía o no tenía vacaciones, si tenía o no tenía muñeca, si veía o no veía la novela, sino que aún el sábado no le importaba que se levantara a las 5 de la mañana los lunes a viernes, si era que lo hacía a las 5 o a las 7 o a la hora que fuera, eso es algo al que yo añado, sino que cada sábado de su vida, aun cuando el domingo volvía para el templo y en aquellos años se tenían 2 cultos los domingos, ella le daba al Señor el sábado también. Ay, puedo hacer como hacen los evangelistas, alguien diga amén. Ay, complázcame, que a veces yo estoy aquí como yo veo que usted le dice amén y a mí no me dice nada. Gracias, Guille. Pero alguien está entendiendo ese. O sea, vi una joven que te vino a decir, no sigas tratando de decirle a Dios que lo que le estás dando es suficiente. Porque le estás diciendo a Dios, no que lo que le estás dando es suficiente, sino que no has entendido la magnitud del llamado. Cuando yo le escuché que sábado tras sábado regalaba pollito, o sea que ella era capaz de su mesada no comérsela en dulce, sino que ella era capaz de dárselos a Dios. Yo dije, paso número 2. De cuando te comprometes al llamado, la finanza la ciñe Dios. Tu tiempo lo ciñe Dios. Y no existe tal frase como que te di mucho, Dios. Porque lo que tú dices que es mucho, en Dios es nada. Y yo seguía anotando. Tenía unos deseos como que de brincar y de coger el micrófono. Porque en este estilito de ella, pausado, por lo menos allá atrás a mí me hacía. Y yo decía, no he hecho nada para ti. Ella se atrevió a afirmarle a esta iglesia, o sea, delante de nosotros. Yo no la había escuchado nunca, ¿sabe? Elizabeth me tenía saturado de los lagartijos, de los perros, y yo decía, pues es un zoológico lo que tiene la hermana. Yo no sabía por qué ella me decía eso. Jonathan mencionaba también la famosa hermana, y no sé cómo Gloria lo hizo, pero sé que no las trajo y no me arrepiento de haberla escuchado. La admiro como ser humano, le bendigo en el nombre del Señor, pero vi a Dios dándonos una cátedra en español de lo que desea que tú y yo acabemos de hacer. A ver si provoco un amén ahora.
estaban los hermanos. El varón se lanzó a ir a vivir a Japón. Las hermanas dijeron que a Japón no van ni a contar billetes. Todo porque la hermana dijo que las mujeres tenían que hacer. Y todo porque, y los hombres querían para que los bañaran. Ok, hasta ahí me está contestando como el Señor me dijo que me iba a contestar. Vamos ahora, que esta es la buena. Si el viernes le dijiste a Dios que tú no vas a Japón, aún en broma, porque no te vas a inclinar, quiero decirte que hoy aceptes al Señor como tu Salvador. Porque lo que ella estaba testificando no era que te humille, sino que dé señales de muerte. Cuando te defendiste y dijiste que tú no te vas a humillar, tú no has muerto. Y si tú no has muerto, no puedes resucitar en Cristo. Y si tú no puedes resucitar en Cristo, no te vistas que no vas para el cielo, porque esta carne y sangre no va a heredar el cielo. Lo que el Señor me trazó es lo que estoy viendo. De repente hubo una transformación. Nos parecimos a la película de Transforme in the Dark Night or Sight of the Moon. Dije que los hombres se gozaron porque los van a bañar. Te tienes que arrepentir. Porque yo he enseñado que en el evangelio no se trata de que te sirvan, sino que tú sirvas. Usted sabe lo que es estar ahí la hora y pico que esa hermana hable y yo recibiendo ese insumo. Yo decía, ¿cómo se los digo? Porque esa es la palabra dura esa es la palabra dura. No me he ido de mi mensaje, ¿sabe? No me he ido del mensaje. Estoy hablándote ahora de lo que provocó que cientos de discípulos abandonaran al Señor. Y establezco lo siguiente: no se apartaron para pecar, sino que se apartaron para no seguirle. Así que si tú estás pensando que cuando yo no te veo, lo único que hiciste fue dejar de congregarte y tú no has vuelto atrás, quiero decirte que el uno o lo otro y lo otro están mal. Vi a la hermana decirnos que no se conformaba con tener 2 o 3. Cuando ella se acercaba los sábados a trabajar en la bicicleta, alaba. Porque hay unos que me dicen que yo no tengo carro. No. Si hago eso, se me va a estar mañana. Porque cuando yo me puse a ver un poquito el mapa, yo no conozco acá, güey, tengo que aprender a amarlo ahora, ¿no? Como amé a Ponce, amo a Ponce ahora también, amo a Bayamón. Ciudades que yo decía que nunca iba a visitar, porque yo siempre dije, para los tapones de Bayamón yo no voy, mira donde tengo una iglesia. Y yo dije, para la gente de Ponce yo visitarla, yo para allá abajo no voy, mira donde tengo una iglesia. Pero nunca había hablado mal de Cagua. Pero ahora tengo que conocerla. Pues sí, yo me puse a buscar un poquito. Ella camina en bicicleta, cruza el expreso a riesgo de su vida. Y aquí hay gente que aun cuando lo poco que le dan, lo que le dan es la migaja, porque siempre llegan tarde, aunque viven a 2 minutos de la iglesia. Siempre llegan tarde. Y ella en bicicleta no le falló a ninguno de sus niños. Que cuando se cansaron de llevarle niños,
porque ya no habían niños, comenzaron a llevarle los borrachos, comenzaron a llevarle los bones, comenzaron a llevarle los padres. Empezó a reunir 100. Y mi esposa y yo concluíamos en el carro una de las pocas cosas que pudimos hablar de ella, por lo menos entre ella y yo así. Ella me dice, ella llegó a reunir a 500 niños. Maestra, 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 maestro. Y cuando Dios te lleva 50 allá arriba, ¿por qué te entristece? ¿Por qué te quita? ¿Por qué te desanima? Son 50, son 10. Matemática, 10% de 500. Qué satisfacción llegar al ocaso de la vida como mi pastor Esther. Porque no yo la puedo admirar como ser humano, pero envidiarla no, pues yo tengo el ejemplo de lo que es una respuesta a un llamado aquí en mi iglesia. Qué satisfacción grande cuando ella dijo, de los mis pequeñitos, 4 son pastores y uno es el presidente. Aleluya. ¿Qué? Que no podemos, nuestra mente no nos ha llevado allá. O sea, tú no pudieras concluir que tu trabajo en el Señor va a provocar que un futuro joven, un futuro hermano que se levanta tras tu escuela, tras tu trabajo, tras tu esfuerzo, venga a marcar diferencia en una sociedad que está podrida. Escucho una hermana que no negoció el orden. No solamente le brindó los 7 días al Señor sin pero alguno, sino que cuando el pastor le dio una instrucción de que no te vas en el avión hoy, sino que vas a hacer esto, esto y esto y esto, vivió para hacerlo. Y ella le trajo el certificado de, vamos yo a resumirlo, de escuela superior. No lo dijo así y Dios me habló ahí. Universidad, seminario e universidad. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Noticia, secreto. Lo desnudo, te lo revelo, te lo comparto. En todo lo que tú haces, tu corazón se va a desnudar. Esta hermana nos dijo que ella puso a Dios primero cuando antes de los sueños de su profesión le dijo a Dios, si yo quiero a China, yo te doy a ti el primado hasta que conquiste China. Eso, China. Pasa que aquí como el vacilón era China, pues, pero es Japón, pues ya dijo China, Japón, Vietnam, Filipinas y otro más. Tailandia, gracias. Pero ella dijo, todo es Oriente. Cuando tú planificas tu vida, ¿cuál es el orden? ¿Cómo respondes a la continuidad de Dios? ¿Cómo respondes? ¿Cuál es el orden? ¿Qué le dices? Mire esto, mire. Ella es que Dios yo no me atrevo a compararlo con características humanas, así que no voy a decir frases, sino es que Él es perfecto. Es que yo me imaginé en un momento que alguien le dijo, bueno, lo que pasa es que hay que completar los trabajos aquí en la tierra. Y ella sale y dice, porque ella te contestó, ¿sabe? El que lo dijo le contestó. Ella dijo, yo terminé la universidad porque aquí en la tierra hay que tener una cuestión. Como quien dice, yo tengo que tener un título aquí en la tierra, pero mi prioridad era Japón. Yo dije ahí detrás, yo dije, alguien desafió a Dios.
Yo he dicho aquí de múltiples maneras, de formas, que tú no puedes hablar de vacaciones y de segundas, de sueños, de alternativas hasta que tú no conquistes lo de Dios. Entonces de repente me vi que todo el mundo acabó el culto y todo el mundo estaba hablando de China, estaban hablando de Japón y estaban hablando qué tremendo testimonio. Yo solamente miraba y yo decía, tenía deseo de coger el micrófono y le decía, Señor, si mi esposa me manda a despedir de esos caprichos que ella le da, se sientan de nuevo en esta noche. Oye, y ese día fue el día en que ella aparece que dijo, no me dejarlo quieto. Y yo cogí las escopetas, la pistola, cogí el bate, cogí todo y lo guardé de nuevo y dije, está bien, Señor. Porque no se trata de soñar. El evangelio no es soñar. El evangelio no es decir solamente un sí. Porque hoy yo te probo por la palabra de un montón que le dijo al Señor que sí, pero cuando vino la palabra fuerte, cuando vino la continuidad, cuando vino la exigencia, sencillamente se apartaron. No aprovechamos bien el tiempo en esa intimidad que se nos da con el Señor para afirmar nuestros caminos en el Señor. Y te digo más, hay gente que recibe los dardos del Satanás, aun cuando Dios les ha hablado, porque no acabas de entender lo que Dios está haciendo contigo, que no es otra cosa que disciplinándote. Esa hermana me demostró disciplina y disposición al convencimiento que había en su corazón de que Dios la quería en China, en Japón. Y yo no puedo esperar a estar allí para adquirir lo que nunca adquirí antes. Es como cuando una pareja me dice en medio de una charla y yo le digo, ¿tú sabes cuán ordenado es tu pareja? Ay, no, pero cuando estemos en casa yo le aprieto los tornillos. Sí, claro. Al primer tornillo que aprietes, el divorcio al otro día. Ay, pastor, nosotros nos amamos. Mentira. Estás viviendo una falacia. Usted no puede esperar al momento para corregir lo que Dios está queriendo corregir con usted. Entonces, veía a esa hermana que me decía que ella, cuando aquel pastor le dijo, si vives conmigo un año, vivirás toda la vida en Japón. Y yo decía, yo les pido 50 días conmigo de oración para que vivan 10,000 días conmigo en el verano. Y en mis 50 días de oración no me puedes seguir. Pero quieres ir a los 10 días de verano. Vi cómo esa mujer se disciplinó. Dios no la llevó a una casa donde había un marido y varias hijas que la ayudaran. Dios la llevó a la casa de un hombre con 4 hijos y no había más nadie. ¿Sabes lo que ella no te dijo? Que se tuvo que haber convertido en la esclava de esa casa. Porque era la única mujer. Pero por amor a las almas, se sometió. Por amor a las almas, tú te sometes. O tú continúas negociando. ¿Cómo respondes a la continuidad de Dios en tu vida? ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo tú respondes cuando yo te he dicho que mientras tú te resistas al llamado, la niña que se prostituyó una vez con su novio está expuesta a convertirse en una prostituta de profesión? ¿Cómo tú te respondes? ¿Cómo tú respondes cuando yo te digo que hay una vida que se está perdiendo y que posiblemente hoy pruebe la marihuana, pero que si tú y yo no acabamos de trabajar, mañana se va a volver en un adicto al crack o a la heroína? ¿Cómo respondemos a aquel que hoy o anoche
probó la primera, segunda o tercera cerveza, ¿cómo vamos a responder para evitar que sea un alcohólico? ¿Cómo respondemos cuando aquel que por primera vez golpea a una mujer, evitamos que se convierta en un maltratante? ¿Cómo respondemos a la continuidad de Dios, al llamado que se nos hace? ¿Cómo? ¿Cómo respondemos esa continuidad de Dios en nosotros? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios en nosotros? ¿Cómo respondemos, iglesia? ¿Asumimos el rol que asumieron estos hombres que sencillamente se apartaron porque ellos lo que estaban eran por peaches and cream, ¿no? Por los peces de colores, por el pan y los peces? ¿O vamos a responder una palabra afirmativa que se nos está diciendo: tienes que imitar el plan que te tracé a través de esta dama? Ay, pastor, pero usted no oyó que ella también dijo que Dios trataba con cada uno individual. Oh, sí. Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual. Pero hay un solo proceso para el creyente, y es caminar en una unidad con el Señor. Y cuando tú tienes todavía planes, cuando todavía tú tienes criterio y opinión, cuando todavía tú le dices a Dios lo que vas a hacer, tú no estás caminando en unidad con el Señor. Mire, amado, hasta lo que yo he aprendido en estos días. La gente falta por faltar y no se sienta aludido. Tampoco mira al lado quién se ausenta hoy. Este es el día que Dios me pone a decir esto. Amén, nada más. Pero cuando usted está en una iglesia donde lo que se predica cada domingo es improvisado, inventado, sacado de la manga o del internet, y es meramente para provocar una acción y no tiene continuidad, perfecto, falta el que quiera. Porque usted no se va a perder nada si falta. Pero cuando yo llego a la sencillez de concluir que yo necesito descanso, que yo necesito más cuánto o menos cuánto y sencillamente falto, yo no estoy ni entendiendo lo que Dios me traza. Y me perdona. Porque si en algún sitio hay continuidad en un mensaje, es aquí. Y hoy hay gente que se pierde este eslabón. Y que tristemente, aún teniendo maneras de verlo, no le van a prestar la atención. Porque en esta mañana usted está recibiendo el paso de lo que pueda ser la intimidad y el principio de tu llamado a una confrontación con lo que es la continuidad de Dios en tu vida. Y tú lo tienes que oír. Y tenemos que aprender a aceptar en nuestro corazón que con actitudes tan sencillas como estar negociando con Dios todo el tiempo respecto al tiempo, incluso al dinero, no me están acercando a Dios sino alejando. Y que no concuerde el decirle a Dios: yo quiero ir a Japón, yo quiero ir a África, yo quiero ser un misionero, cuando en mi propia vida me convierto en un huelguista que boicoteo el proceso de Dios. En el tiempo que ahí vivimos, no se trata de guardar la vida. No se trata de esperar una señal angelical. Se trata de actuar. Se trata de actuar. Ahí, para no dejarlo a usted con el señalamiento y no llenar un espacio de un mensaje con el testimonio de la hermana, y repito, Dios la bendiga. Yo te quiero dar 2 herramientas nada más para ver si logro sembrar en ti esa herramienta, y valga la redundancia, para empujarte a actuar y a no detenerte. Decía yo el jueves que cuando tú te decides, que cuando tú emprendes,
lo que te rodea respira amenaza. Cuando Josué, entró a la tierra prometida, la experiencia con un hombre que le mandaba quitar el calzado de sus pies corresponde a la intimidad de aquellos discípulos con el maestro. Aquella velada con aquel hombre que se presentó como el príncipe del ejército de Jehová, que no es otra cosa que Jesús. Esa experiencia lo marcó. Pero aquel hombre que estaba allí, llevaba toda la noche de arriba hacia abajo, mirando, contemplando a la nación, humillándose quizás en su corazón, en su mente, diciendo: yo no sé cómo voy a enfrentar esas murallas, pero ahí hay una muralla. La primera ciudad que Dios quiere que conquiste está amurallada. Dice la Biblia que aquella ciudad, al respirar amenazas de Josué, cerraron sus puertas. Nadie entraba y nadie salía. Y cuando tú, repito, cuando tú te dispones a responder favorablemente al Señor, automáticamente en tu vida se asume esa misma postura. Los que te rodean, incluso tú mismo, se cierran, se trancan. No se puede. No quiero oír nada. Nada entra y nadie sale. Se levanta el muro, se levanta la fortaleza, se levanta el argumento y tú sencillamente concluyes que no se puede. Pero hubo una palabra de Dios en eso. Hubo algo que le decía: Josué, si yo te llamé, no importa cuán cerrada esté esa ciudad, yo te la voy a entregar. No importa cuán fuertes sean los argumentos en tu vida. Iglesia, no importa cuán cerrada esté lo que te rodea. Cuán trancado esté en lo que te rodea. No importa cómo tú veas el panorama. Dios le dijo a este hombre que en silencio obedeciera y esperara. El 1, 2 y 3 del Señor. El 1, 2 y 3 del Señor. Pero en ningún momento apareció el cuarto. En ningún momento apareció el siguiente. En ningún momento Dios le dijo: detente. En ningún momento Dios le dijo: quítate. En ningún momento Dios le dijo: vuelve al desierto. El proceso de haber regresado al desierto ya había finalizado. Ya te crucé al otro lado. Ahora te llevo a la conquista. Ya Dios tuvo alabanza. Ya tuvo Dios intimidad con muchos de nosotros en este lugar. Ya esta casa ha escuchado de Dios decir: ya los crucé al otro lado. Pero hay mucha gente detenida ante un Jericó cerrado, bien cerrado. Y Dios te dice hoy: no te quites. Silencio, obediencia y esperar. En ningún sitio dice hablar, argumentar. En ningún sitio dice retroceder. En ningún sitio dice argumentar, nada de eso. Lo único que dice ahí: guarda silencio y obedece. Y espérame, porque al séptimo día, a la sexta vuelta, lo que hoy tú ves que se levanta, no lo verás más. Ay, no. Obvio, lo tengo que sacar. Amén. Hay iglesias que usted ve por la televisión que cuando dicen achú, usted ve las cámaras que proyectan un amén, un brinco, un salto y una revolución estratosférica. Algo fuera de este mundo.
Y usted sabe qué es lo que pasa. Que a la imagen de la cámara no presentan que encima de los que están hablando hay unas cosas así electrónicas que dicen aplauda, grite ahora. Y a diferencia de ser instruidos, están amaestrados. Y cuando esa luz prende, aplauden, gritan y tiran. Entonces a veces yo me confundo un poquito, Luis. Un poquito me confundo. Entonces veo que todo el mundo se me queda como que. Y no sé si es que yo debería poner aquí arriba, es momento de aplaudir, o es momento de gritar, o es momento de decir amén. ¿Sabe dónde lo vi también? En la radio. Nosotros vamos, nos estosamos. Y yo le he dicho antes. Y puede ser que reciba 2, 3, 4, 5 llamadas ese día y se reconcilie una vida. Entonces veo los otros programas. Son 20, 30, 40 llamadas. Son vítores, gritos, algarabía. Y es que están enseñados a eso. Entonces mandan a toda la iglesia a llamar. Y llenan la cámara para que todo el mundo empiece a gritar. ¿Sabe por qué lo dije? Porque quiero bajarle la atención por los minutos que me restan. Quiero que baje un poco la atención. No se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Hay un Dios que quiere cumplir un propósito en usted. Y quiere que a través de la palabra usted entienda reciba la herramienta correcta. ¿Sabes qué, Sigmari? Ya que tu marido está acostado, todo lo que está pasando con la casa es parte de tu enseñanza en el ministerio. Y por cuanto has resistido, por cuanto han permanecido, por cuanto aun cuando se han querido levantar, argumentar y faltar respeto, gritar y jalar, y han logrado detenerse y guardar silencio, Dios le entrega la casa conforme al sueño. Pero ¿sabes qué? Para que respondas al llamado ya conforme el plan de Dios. El mismo dibujo de tu casa es el mismo dibujo que Dios tiene para ustedes en la vida. Y según nada te ha detenido con la casa, según a cada tropiezo has buscado consejo, has buscado la voz de Dios para que te dirija y se te han abierto las puertas, hoy también, si crees en el llamado de Dios y responde, así verás. Y lo que hoy has vivido en la casa te servirá para permanecer en el ministerio. Porque se levantan tropiezos, iglesia. Se levantan ciudades amuralladas que lo que vienen es a detenernos, a frenarnos. Pero Dios le hablaba a este hombre y le decía, no importa cuán cerrada esté Jericó, cuán altas sean las murallas. Yo te la voy a entregar al séptimo día, a la vuelta número 6. Pero guarda silencio y sigue obedeciéndome. Sigue orando, no te canses de orar, no te canses de buscar mi rostro, no te desanime en leer la palabra. Sigue, porque yo te entregaré eso que te he prometido. Te lo voy a entregar. Esas son las palabras que Dios le está transmitiendo a Pedro, aunque usted no me crea y no estén relatadas ahí. Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, tú también te quieres ir. No, maestro, tú no tienes palabra de vida. Pues permanece en silencio, sigue obedeciéndome. Ay, Señor, pero es que yo no veo nada. Las cosas se complican. Mientras más oro, más problemas tengo en casa. Mientras más oro, más problemas tengo en el trabajo. Mientras más oro, más las finanzas se me aprietan. Sigue, no argumentes, no me digas, no me hables nada. Solo sigue, porque cuando menos lo espere, Jericó cae. Alguien que lo pueda creer aquí conmigo. Alguien que lo cree en mensajeros del Señor. No me voy a callar. Voy a reconocer que las cosas sí están mal, sí. Pero no importa cuán mal estén. El 1, 2 y 3 de Dios no falla. El 1, 2 y 3 me llevan de victoria en victoria ante la continuidad de Dios en mi vida. La palabra de Dios va a fluir. Ante el miedo escucharé a Dios decirme en mi corazón, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ante mi inseguridad
Ante mi carácter, escucharé a decir a Dios, todo lo puedes en mí, que te fortalezco. Nada me detendrá, nada me apartará de su amor, porque he permanecido vertical. He permanecido en el 1, 2 y 3. He rectificado mi vida. Lo que está cerrado ante mí se va a tener que abrir. Ante mí se va a tener que abrir. Por eso comencé diciéndoles el testimonio de esta hermana. Se puede ser disciplinado en el Señor. Se puede aprender una conducta de victoria en el Señor. Se puede ejercer un ministerio aún antes de ser entregado. Aún antes de verlo con tus ojos. Tú puedes manejar el ministerio de Dios en tu vida. No sigas tratando de convencerte a ti mismo que hasta que no te lo den van a cambiar. Porque es ahora que Dios quiere que lo maneje. Hay otra historia. Le dejo con la caída de Jericó para que usted la complete. Hay una historia que ocurrió cientos de años más adelante. Ya la ciudad de Israel está establecida. Pero los hombres que habían conocido los milagros y las señales en el desierto, los hombres que siguieron a Moisés y los hombres que pues en el caso ya todos habían muerto, pero los que habían seguido a Josué también. Se había levantado una nueva generación. Y por cuanto habían desobedecido al Señor y no habían subyugado a las naciones, comenzaron a fornicar con ellas, comenzaron a corromperse, comenzaron a dañarse. Y Dios tenía que en respuesta al clamor y al gemido de algunos, responder levantando un hombre al que la Biblia llama juez. Un hombre que juzgaría por momentos, por épocas la nación. Tristemente, cuando se levantaba uno, mientras vivía, el pueblo permanecía en el Señor. Pero una vez que el hombre de Dios moría, el pueblo volvía a corromperse. En ese tiempo se levanta un Gedeón. En ese tiempo se levanta un Gedeón en contra de 3 enemigos grandes: los amonitas, los moabitas y la gente del oriente. Se reunieron en bandadas, como tú que en ocasiones enfrentas luchas que sin saber solo se presentan en lo que es el desánimo, el cansancio, la desilusión, la decepción. Mencione tantas, menciónelas, hermanos. La pereza, la pereza, la desobediencia, el descuido en nuestra vida, la falta de interés. Y la Biblia dice que cada vez que esas bandas de enemigos se presentaban, Israel se escondía. ¿Sabe lo que hacemos la mayoría de nosotros? Nos escondemos ante la adversidad. Ay, pastor, pero usted está hablando que hay que esperar en silencio. Sí, pero obedeciendo. Y cuando digo que nos escondemos, lo que hacemos es que nos paralizamos. Y hay un hombre argumentándole al Señor. Por eso hoy estoy hablando esta palabra, porque por más que yo te haya podido decir hoy que hay unas cosas que hay que corregir en tu vida, no te quiero dejar en el suelo. Hay un hombre que, como alguno de nosotros, está ahora mismo argumentando. La Biblia dice que este hombrecito Gedeón, un joven para aquel tiempo, está trillando el trigo en el lagar de su padre escondido. Está haciendo algo que no debe hacer en el lugar incorrecto. Porque usted trilla en el lugar de trillar. Usted no puede trillar en el lugar del lagar. Porque ahí lo que hace es exprimir uvas. Pero estaba escondido, tenía miedo. El miedo causó fortalezas grandes. Él decía, si realmente Dios es Dios, ¿por qué vivimos lo que vivimos? El ángel se le presentó, como quiere hoy sentarse a tu lado. Créame, iglesia. Dios quiere presentarse a su lado, sentarse, comenzar a enderezar lo que está torcido. Y la Biblia dice que cuando comenzó Gedeón a argumentar, lo único que Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Hay alguien que reciba eso? Ve con esta tu fuerza. Solo camina con lo que tienes. 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 Ve con esa tu fuerza.
Dios no te está pidiendo algo sobrenatural. Dios no te está pidiendo, Lemuel, más nada, solo que camines con tu fuerza. Mientras había un hombre que continuó argumentándole a Dios, pero es que tú sabes, Señor, tengo estas cosas, tengo esta responsabilidad, yo soy tan responsable, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Y Dios volvió a decirle, nada. Obi le dijo, nada. Lo ignoró. En buen español, para nosotros sí, pero para Dios no fue ignorarlo. Para Dios fue llevarlo a otro pensamiento. Inmediatamente Gedeón dejó de argumentar y le dice, Señor, pero déjame saber si eres tú. Y déjame ir a preparar un cabrito. Yo me imagino que se recordó de la experiencia de Abraham y Dios le dijo, no, el ángel le mencionó, no, esto no es asunto de cabritos ahora, ponlo ahí que yo lo voy a servir en holocausto al Señor y yo me voy a levantar en él. Y así fue, consumieron el holocausto, el cabrito se fue en el holocausto y bajo el humo subió la presencia del Señor y allá él sale y dice, ay Dios mío, pobre de mí que he visto al Señor y voy a morir. Y inmediatamente el ángel le dice, no vas a morir, no vas a morir. Empezó la dinámica de la confrontación, de lo que era el proceso de aceptación. Dios le cumplió, le concedió. Gedeón destruye los ídolos de su ciudad. Se busca problemas, pero Dios lo honra. Y qué poderoso ver que cuando Gedeón se levanta, 32,000 personas le dijeron que sí. Pastor, ¿a dónde me lleva? Tranquilo, que no hay un exégesis de Gedeón. Dentro de los 32,000 Dios le dice, ¿sabes qué? Son muchos. Pero con esos muchos, yo no voy a permitirte que vayas a la pelea porque me quitarán la gloria y la tomarán ellos. Así que levántate y todos los que estén confundidos, cansados, desanimados, que se regresen a casa. Y se quedó con 10,000. Y Dios vuelve y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Con 10,000 tampoco. Yo me lo imagino en su mente, Señor, allá hay 3 tribus. Allá hay miles, cientos de miles de amonitas, de moabitas y de gente de oriente que van a pelear conmigo. Y tú me dices que 10,000 son pocos. Digo, son muchos. Y él dice, sí, son muchos. Llévalos a la orilla del río y que tomen agua y yo te señalaré este sí, este no. Y cuando terminó Dios de señalar a aquellos que tomaban el agua correctamente, Dios le dije, con estos 300 te daré victoria. ¿Sabes lo otro que le quiero añadir al 1, 2, 3 de Dios en esta hora? No solamente no te turbes por lo que viene de parte del enemigo, sino que tampoco te turbes con lo poco que veas de Dios a tu lado. No me entendió. Ay, como yo lo logro transmitir. Aquí hay gente que han aprendido a ver a un enemigo. Y el enemigo no me los destruye por ahí. Ya ellos saben declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿saben dónde quedan desnudados ustedes, la mayoría de nosotros? ¿Sabes dónde quedamos desnudados? Cuando miramos nuestro equipo y nos sentimos abandonados. Y hoy Dios te trae respuesta para eso también. Y Dios te dice, para mí no es nada imposible ni difícil salvar con mucho o con poco. Yo lo que necesito es uno que se ponga en mis manos. Alabado sea el Señor. Te respalden o no te respalden. Te sigan o no te sigan. Te apoyen o no te apoyen. Tú podrás vencer porque contigo está el poderoso de Israel. Ya usted conoce que en medio de la dinámica, el problema no eran los 32, el problema no eran los 10, el problema no eran los 300, el problema era que Gedeón permaneciera.
Y luego de haberle escogido los 300, le dijo: ahora vete con tu siervo al campamento y escucha lo que te tendré que decir. Y allí hubo una revelación de la palabra. Por estar escuchando, por estar en el lugar correcto, por obedecer, escuchó el sueño. Yo veía a este pan de cebada que venía rodando sobre el campamento de nosotros y lo destruyó. Y el que estaba oyendo el sueño dijo: ese es Gedeón. Y la fe del hombre creció y se fortaleció y recibió. Usted no ha oído a Dios decirnos que vayamos a conquistar. Usted no ha oído a Dios decirnos que vayamos a establecernos. Ya Dios nos ha hablado en sueños. Levántate y conquista, porque tu enemigo ha sido entregado en tus manos. ¿Sabe el deseo que uno tiene como que de brincar? Es como me freno. Tengo que disciplinarme si voy a Japón a predicar, ¿sabes? Porque allá no hablan con las manos, yo hablo con las manos, yo hablo con los brincos. ¿Usted te imagina esos japoneses? Yo no sé cómo se dice, el Señor te reprenda, pero me lo van a decir como 100 veces. Entonces tendré que definirle no lo que es un cristiano. Tendré que definirle lo que es un cristiano, un cristiano puertorriqueño. Hay un fuego que consume, iglesia. Hay una experiencia de vida que me empuja. Hay un algo en el corazón que me enseña, no me deja. El día que yo cambie mi mensaje, yo creo que ese día es el día de mi despedida. Yo no vengo a decirte aquí que todo está bien. Yo te vengo a decir sí, que todo está bien cuando tú obedeces al Señor. Que no importa lo que se levante a la diestra o a la siniestra, si lo obedeces va a haber una victoria. Al que viene a entretenerse conmigo domingo tras domingo, no le va a servir esta iglesia. Pero el que viene a oír un plan, una estrategia para su vida, ese sí, le va a encontrar futuro este mensaje. Termino. ¿Cómo respondes a la continuidad de Dios en tu vida? ¿Cómo respondes a la continuidad de Dios en tu vida? En la intimidad entenderás que esta palabra es viva y es necesaria. Por ende, los 3 pasos. Esperarás en silencio, obedeciendo. En silencio, ¿lo quiere de otra forma? En silencio, obedecerás, esperando. Esperando, en silencio, obedecerás. Y entenderás que Dios no solamente trata con lo que vas a enfrentar, sino con el ejército que te va a apoyar. Cuando Dios te traza la palabra así, es que uno quisiera que alguien brincara con mi hijo. Dios no se equivoca y te trazó el plan completo, iglesia. Tienes que evaluarte donde estás y decir: ¿estaré respondiendo correctamente? ¿Estaré respondiendo correctamente o estoy perdiendo mi tiempo? ¿Estaré viendo, como yo le digo a los hogares CREA, estaré viendo yo el culto como una mera experiencia mística o una terapia espiritual? No. Bien preguntaba el joven que dirigía: o sea, ¿qué tú estás buscando hoy aquí? Yo te ofrezco el futuro de Dios para ti. Más nada. No tengo más nada para ofrecerte. Caminar a tu lado hasta que veas el propósito de Dios cumplirse.
El propósito de Dios, si lo ves como una esclavitud, no es esclavitud, no lo vas a anhelar. Pero si ves el propósito de Dios como el fundamento es Cristo, pero lo que a continuación del fundamento se manifiesta para tu bendición, entonces deberías haber hecho como yo. Mi esposa lleva varias semanas preguntándome cuándo se me agota la batería. Lo que ella no sabe es que la batería ya está agotada. Pero yo no he alcanzado lo que quiero. Y yo he creído que Dios renueva las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No he alcanzado. Y hay un fuego en mi interior tan grande que hasta que yo no vea el cumplimiento, yo no voy a descansar. Yo creo en esto. Yo creo en usted, iglesia. Yo creo a Dios también. Me refiero que Dios no se equivocó con mis hermanos. Dios no se equivocó con usted. Y aunque hemos dado señales de dura cerviz, y aunque hemos dado señales de obstinación, y hemos querido conformarnos con esa brisa, el soplo del Espíritu que tocamos, yo seguiré como voz que clama en el desierto diciéndote hay más. Y hoy te pregunto, ¿cómo vas a responder ante la continuidad de Dios en tu vida? ¿Cómo le vas a responder a Dios ante el toque incesante de esa presencia que te abraza, que te arropa, que te cubre, que te dice te amo? ¿Cómo vas a responder a esa definición que di de gloria? Cuando te dije que la gloria de Dios no es otra cosa que la manifestación de su amor para que seamos uno en Él y uno entre nosotros. ¿De qué sirve admirar una sabiduría si el Espíritu que está en mí está en ti? La enseñanza que hay en mí está en ti. Aprende entonces lo que Dios revela y aplícalo, porque la gloria de Dios se manifestó minutos atrás en este culto. El Señor descendió en este culto para seguir diciéndonos: son uno conmigo y entre ustedes. Vayan en pos del propósito en su vida. No juegues más. No razones más. Obedeces. Porque te aseguro que entrarás, así sea sin una pierna, sin un brazo, porque así lo dice la palabra. Pero no juegues más con fuego. Abandona la mediocridad. Por medio de muchos el Señor te ha hablado y continúas estancado, tomando agua de la fuente que está podrida. No se basa en sentimientos ni en cariño. No se basa en intenciones bonitas. Se basa en la obediencia de un propósito. Y hasta que no haya humillación, y hasta que no se empiece de cero, no nos volvemos conquistadores. Y hasta que no seamos esclavos, no venimos a ser reyes. Iglesia del Señor, llegó el tiempo. Mejor comida de pobre que dinero maldito en mi bolsillo.
El llamado fue grande e irrevocable. Y has jugado, y has entrado y has salido. Pero hoy Dios te ha respondido en el 1, 2 y 3 tu propósito. Eres como el niño que se le entregó unas perlas en su niñez de imitación. Pero llevas tiempo, Dios delante de ti te pone unas perlas genuinas y tú no te atreves de prenderte de las que tienes sin saber que son falsas y no tienen valor alguno. Lo que Dios tiene para ti es grande. Ya Dios te perdonó, ya Dios te libertó. Ya Dios dio la palabra. Dios te cambió el nombre. Tu habilidad te falló. Tu estrategia te falló. No esperes que te salgan al encuentro. Es tiempo de escapar. Es tiempo de ver gloria. Porque hay muchos de tus panas que los verás morirse sin fe y sin esperanza. Y no es que Dios te llamará a cuenta y te sentirá culpa. El mismo infierno te acusará de que siendo el líder que Dios ha llamado a ser, has dejado que se mueran. Son muchos los que te están esperando. Son muchos. Son muchos. ¿Habrá alguien aquí hoy, dentro de mi visita, que escuche un mensaje así y aun cuando yo le pueda responder o le pueda no pueda yo, sino que usted llegue a pensar que yo soy duro, fuerte, cerrado, no sé? Venga a Cristo. No se vaya sin salvación. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque Dios ha prometido que veremos una gloria. Vamos juntos a responder a la continuidad de Dios afirmativamente. Vamos a ser uno como Pedro llegó a ser uno. Vamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Habrá alguien aquí hoy que antes de que yo entregue pudiera decirle: Señor, te entrego mi vida? Todos somos creyentes. Si hoy sonara la trompeta, todos nos vamos para el cielo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Estás seguro que no hay corazones endurecidos diciéndome que no necesitan de Dios todavía? ¿Están seguros que todavía que hay gente que si porque eso no es lo que el Espíritu me dice? Eso no es lo que el Espíritu me muestra. Aquí hay gente que necesita reconciliarse con el Señor. Hay gente que todavía está viviendo doble vida. Hay gente que no le han dado la oportunidad de Dios de sanar. Aquí tengo 3 vidas y necesito los diáconos ayer por aquí. ¿Dónde están mis diaconisas? Aquí hay lágrimas. Y si usted responde afirmativamente a mi mensaje hoy, usted debería estar llorando por la vida. Deberíamos de hacer como la sierva, pedirle a Dios que nos mostrara un poquito lo que es el dolor por las almas que se pierden.
un poquito de un corazón entristecido como el de Dios. Deberíamos de entender que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, que te sientes cansado, cansada, porque no acabas de provocar que Dios se ponga contento.